Eh, y respecto a esta charla, fue medio también una sorpresa para mí. José me dice el jueves, ¿sabes que estoy necesitando que se dé una charla? Y quiero pedirte si podés darla. Le digo, bueno, está bien, ok, ¿de qué se trata? Y me dice, mira, mi intención es poder charlar un poco de cómo performar los microservicios, de cómo optimizar nuestros endpoints. Claro, y lo primero que yo le digo es, mira que es un tema súper amplio, súper amplio, no creo que sea algo tan simple como mostrar un poco de código y ya. Creo que hay un montón de conceptos detrás que estaría bueno poder charlarlos. Y bueno, y por eso hicimos esta presentación. Esto que vamos a ver hoy es la parte uno. Hay dos partes, y vamos a hablar justamente de cómo optimizar microservicios. Eh, pero en particular, la forma en que lo vamos a ver, avísenme si están viendo mi pantalla, si están viendo todo, por favor. La forma en que lo vamos a hacer, o que al menos lo voy a presentar, es la manera que yo suelo utilizar a la hora de poder decir, bueno, ¿cómo optimizo un microservicio? Si viene alguien y me dice, mira, tenemos un cuello de botella, este endpoint está muy lento, o este microservicio está necesitando una optimización, una performación. Bueno, lo que vamos a explicar hoy es justamente, o lo que voy a intentar contarles a ustedes, es la manera en que yo pienso cómo podemos solucionar esto y cuál es la metodología que yo uso. Yo soy bastante metodológico y a la hora de resolver problemas suelo utilizar distintas metodologías. La metodología que yo uso es un paso a paso que los voy adquiriendo a lo largo de mi carrera y que dentro de todo me suele dar bastantes buenos resultados. Por eso, como yo les comentaba, vamos a dividir la agenda del día de hoy en dos partes. La parte 1 es la que vamos a ver hoy, efectivamente, y para la parte 2 no vamos a tener tiempo. No creo que lleguemos, porque si no tendría que ir demasiado rápido. Pero para que se dé una idea, todo lo que vamos a ver hoy es la parte 1 que está relacionada a base de datos, y la próxima, que no sé cuándo será, vamos a ver la parte de microservicios. Eh, les dejo esta agenda como para que la vean y ojalá que les pueda llamar la atención, porque vamos a ver diferentes temas el de hoy. Entonces, vamos a ponernos en contexto otra vez, nuevamente, como hablábamos antes. Viene alguien y te dice, viene tu jefe y te dice, mira, este microservicio que estamos utilizando está muy lento, solucionalo. eh, ¿Cómo podemos nosotros atacar ese problema, o cómo nosotros podemos dar con la solución? Lo primero que nosotros necesitamos es la base de absolutamente todo, es poder tener un monitoreo básico de nuestro microservicio. Si nosotros no tenemos un track de cómo funciona nuestro microservicio, primero no vamos a saber nunca bien qué tan lento está, porque el lento es muy relativo. No es lo mismo el lento para nosotros, no es lo mismo lo lento para el cliente, no es lo mismo lento para nuestro jefe. Entonces, lo primero que necesitamos es tener herramientas que nos permitan monitorear nuestros microservicios. En la mayoría de las empresas hay, a veces no, pero si no hay, lo más recomendable es que se pueda agregar. Una de las más famosas, o de las más famosas, son New Relic y también Dynatrace. Ambas son bastante conocidas. Y es lo próximo que vamos a ver. Cuando yo hablo de analizar qué tan lento está, cuando hablo de analizar eh, cómo funciona nuestro endpoint, me refiero justamente a poder hacer un traqueo desde que llega la request a nuestro endpoint y todo el ciclo de vida, incluyendo a los otros microservicios que consumimos e incluyendo las bases de datos también. Entonces, esto que estamos viendo en la pantalla ahora es una foto de Dynatrace, y fíjense cómo te hace un mapita desde el momento que entra la request por todos los microservicios que va pasando. Entonces, esto es una buena forma para poder ver eh, cuánto tarda en cada microservicio la request. Porque claro,
tal vez puede tranquilamente suceder de que, uy, el microservicio está lento. Sí, y cuando entras a ver justamente este track, resulta que el tuyo no es el que está lento, el tuyo tiene un tiempo de respuesta, no sé, de 50 milisegundos, pero después tenés 3 segundos en todo lo demás microservicio que vos estás consumiendo. Entonces, la base es poder ver cuánto tiempo estamos gastando en cada una de nuestras requests. En el promedio podemos ver los percentiles y demás. Pero lo más importante es poder ver ese track de punta a punta. En este caso, esta vista de mapa nos permite ver todos los distintos microservicios que se intercomunican entre ellos. Pero no solamente tenemos este tipo de vista. Hay otra que es mucho más detallada, que es la que le quiero mostrar en la siguiente diapositiva, que es esta. Esta anterior era de Dynatrace. Esta que les voy a mostrar ahora es de New Relic, pero los dos tienen las mismas vistas, las mismas funcionalidades. Es indiferente, quería poner una foto de cada uno porque lo que me gustaría de la charla de hoy es que nos quedemos con los conceptos que vamos a hablar a grandes rasgos, de forma abstracta, y si bien vamos a verlo aplicados en tecnología, lo que más me importa que se lleven hoy son todos los conceptos, todos esos pequeños tips de cómo ir solucionando este tipo de problemas. En el caso anterior, que es este, estamos viendo de cómo el problema está justamente en tal vez que un microservicio, cuando consumís uno u otro, esté más lento. En esta otra vista lo que yo quiero que puedan ver es cómo está analizando un endpoint, y a veces inclusive dentro de los endpoints de cada uno de nuestros microservicios consumimos datos. Vamos a una base de datos, hacemos queries, y muchas veces sucede que esas queries son las que son lentas. Tal vez todos los microservicios que consumís son rápidos. Tal vez la sección de tu código que ejecuta código de negocio, el que retorna las requests es rápido, pero no tenés el cuello de botella. Está tal vez en las consultas que estás haciendo en tu base de datos, sea de escritura o sea de lectura. Entonces, esta otra vista que estamos viendo acá te permite entrar a cada una de las requests, o en promedio, y ver cuánto está tardando para ese endpoint las consultas que estás haciendo en las bases de datos. Entonces, partiendo de la base, el pilar fundamental para poder responderle a tu jefe cuando te diga cómo solucionamos este endpoint, este microservicio que está lento, es entender qué es lento para cada uno. Y segundo punto, entender en dónde está el problema. Hay otros casos que pueden ser memory leaks, pero que también puedes ver si hay fuga de memoria, si quedaron recursos abiertos, pero no quiero entrar en eso porque hablando con José me dice, mira, no tenemos problemas de memory leak, entonces prefiero obviarlo. Pero sé porque también puede estar ese otro caso que tenés problemas de memory leak, inclusive podrías tener problemas de red, pero quiero centrarme en los dos casos más comunes, que son un microservicio que consumo está lento, o yo estoy lento porque consumo, hago queries que no performo. Habiendo hablado de esto, me gustaría que, como hoy dijimos, vamos a ver cómo solucionamos la parte de base de datos, nos enfoquemos en toda la parte de base de datos. La próxima que hagamos la charla, la parte 2, vamos a hablar justamente de cómo solucionar los problemas de este primer caso, de que cuando tus otros microservicios, los microservicios que consumís, o vos como microservicio estás lento. Hoy vamos a charlar específicamente de cómo solucionamos los casos donde las consultas que hacemos a nuestra base de datos son las que están lentas. Habiendo hablado esto y teniendo claro qué vamos a hacer, vamos a arrancar justamente con algo que no siempre se tiene presente, pero que no deja de ser absolutamente importante. Nosotros tenemos que conocer los distintos tipos de bases de datos que existen. No solo existe base de datos SQL y ahora que se está utilizando mucho documentales. Tenemos muchos tipos y cada una de ellas nos sirve para momentos y situaciones y casos de uso diferentes. Y algo que me gustaría que nos llevemos de la charla del día de hoy es justamente poder identificar cuándo usar un tipo de base de datos y cuándo usar otro tipo de base de datos. Y si no la usan, inclusive, no importa, al menos tener en mente que es una herramienta más. Nosotros como ingenieros está muy bueno que podamos decir, bueno, tengo una caja de herramientas, la abro
y utilizo la herramienta específica para el problema específico. Entonces, hablemos un poquito de los distintos tipos de bases de datos que hay para conocer a grandes rasgos y después vamos a entrar en cada una de ellas y hablar también por arriba, porque si tuviéramos que hablar bien a fondo cada una de estas, es una materia de la universidad de un cuatrimestre entero. Así que vamos a hablar por arriba, pero vamos a llevarnos tips de cuándo usarlo y en qué tener ojo cuando apliquemos una o apliquemos otras. Las bases de datos relacionales ya las conocen absolutamente todos, no voy a entrar mucho en detalle ahí. Existen dentro de lo que son SQL bases de datos también que se le llaman OLAP, que son específicas para analíticas. En realidad, generalmente se hace la diferencia entre OLTP y OLAP. Unas están orientadas a todo lo que es el procesamiento de transaccional operativo y lo otro es analítico. ¿Por qué? Porque si vos tenés todo en la misma base de datos, tenés un montón de consultas que te están haciendo de escritura, de lectura, al mismo tiempo que vos estás intentando hacer análisis y analítica. Y eso justamente te consume un montón de recursos del motor de la base de datos. Por eso está bueno hacer esa diferencia en que hay base de datos para analítica y base de datos para operaciones transaccionales. Lo aclaro porque a veces no todo el mundo lo tiene presente y no siempre está bueno hacer toda tu analítica y reportería sobre tu base de datos operativa transaccional SQL. Ahora hablemos de los tipos de base de datos no SQL que tenemos. Hay más que estos tipos, pero estos son con los que yo trabajé, entonces puedo contarles un poquito más. Hoy vamos a hablar de las bases de datos documentales, de las bases de datos column family, de las bases de datos clave valor y de las orientadas a grafos. Ahora vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero lo que quiero que sepan es que sean no SQL no significa que listo, agarro cualquier base de datos no SQL y me va a servir para lo mismo. No, están agrupadas en no SQL porque todas esas no son SQL justamente, pero los casos de uso para cada una son completamente diferentes de la otra. Y ahora vamos a ir viendo cómo tranquilamente pueden ver que es muy, muy distinto. Y algo que me gustaría que también que tengan presente a lo largo de toda la charla del día de hoy es que mientras más constraints y mientras más herramientas de filtrado tengamos en una base de datos, esa base de datos probablemente sea más lenta. Mientras menos constraints tengamos, mientras menos herramientas de filtrado tengamos, probablemente esa base de datos va a ser más rápida. Teniendo en el top la que tiene más constraints y más herramientas de filtrado son las SQLs. Con constraint me refiero a las primary key, me refiero a que podés hacer joins, y esos joins que son foreign keys son constraints. Me refiero a filtrado con que vos en una base de datos SQL podés hacer un where por cualquier columna, Y eso es algo que en las otras bases de datos no SQL no siempre sucede. Así que es algo que está bueno que lo tengamos en cuenta. Y si tuviéramos que hacer como un top de constraint filtrado de mayor a menor sería SQL, documentales, column family y key value. La de grafos la dejo fuera. No quiero entrar en el análisis de eso en particular. Entonces arrancamos con alguna de ellas. Y antes de arrancar con las bases de datos en particular, hay algo que es muy importante a la hora de que podamos analizar este tipo de bases de datos. Lo primero que uno hace cuando tiene que aprender una base de datos desde mi punto de vista y cómo lo manejo yo, es primero entender qué tipo de base de datos es. Segundo, lo analizo en base al teorema CAP, o sea, la base de datos default, sin tunear, después vamos a hablar de tuneos, pero sin tunear, dónde entra dentro del teorema CAP, y después me fijo cómo modelar datos en esa base de datos. Entonces, de esa manera creo que esas son las mejores reglas para poder aprender una base de datos nueva y poder identificar cualquier tipo de base de datos para que nosotros seamos expertos en qué herramienta usar y qué base de datos usar en el momento y el caso de uso correcto
y no ser experto de una tecnología. No nos sirve de nada ser experto en CosmoDB o ser experto en Redis si no sabemos todos los conceptos que hay detrás, porque mañana viene un Redis 5.0 o un Cosmo 10.0 y hay que arrancar de cero. Lo que nos importa es entender todos los conceptos que hay detrás. ¿Y qué es el teorema CAP? El teorema CAP es, como lo dice, un teorema que nos permite a nosotros poder identificar ciertas características de las bases de datos. Y cuando vos pones esas bases de datos sin tunear, sin customizar, pueden encajar en alguno de los sectores de este teorema. Pero para poder entender este teorema, lo que nosotros necesitamos es entender las partes que hay. Este teorema es CAP porque habla de consistencia, availability, que hace referencia a la disponibilidad, y la P es tolerancia a particiones, partitions tolerance. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de consistencia? Cuando hablamos de consistencia, imagínense lo siguiente. Supongamos que tenemos una base de datos, ¿no? Un motor de base de datos. Ese motor de base de datos, vamos a suponer que tiene 3 nodos, es decir, 3 réplicas. Entonces, la consistencia, o para que sea fuertemente consistente esa base de datos, debería tener, cada vez que se hace una escritura en alguno de sus nodos, tiene que estar replicada en sus otros 2 nodos. Y si vos haces una consulta a cualquiera de sus 3 nodos, te tiene que devolver siempre el mismo dato. Tiene que ser consistente. Si en alguno de sus nodos el dato es diferente, ya dejas de ser consistente. Puede llegar a ser eventualmente consistente, pero en ese momento que están haciéndote la consulta no está siendo consistente. Hablemos de disponibilidad. La disponibilidad hace referencia, siguiendo el ejemplo anterior que yo les contaba, donde tenemos una base de datos que tiene 3 nodos. La disponibilidad justamente es esa, que puedas replicar. Si vos tenés una base de datos de solamente un nodo, no sos altamente disponible, porque se llega a caer ese nodo y te quedaste sin base de datos. Vos sos disponible cuando tenés más de un nodo, más de una réplica. Si se cae este, quedan los otros 2. Si se cae ese, queda ese último. Entonces, es una forma de explicar la disponibilidad. Y la tolerancia a particiones a veces es la que es un poco más compleja de explicar, pero hace referencia a particiones de red. Volviendo al ejemplo anterior, donde tenemos un motor de base de datos con 3 nodos, ¿qué pasa si hay una partición de red, suponiendo que estos nodos están distribuidos geográficamente en lugares distintos del mundo? ¿Qué pasa si no se pueden comunicar entre ellos? ¿Por qué? Porque tenés 2 nodos, por ejemplo, que te quedaron en Estados Unidos, y tenés 2 nodos y te quedó un nodo que está en Europa. Hay una partición de red en el medio, o sea, tenés 2 acá y 1 acá. Hay una partición de red en el medio y no se pueden comunicar. Entonces, por ejemplo, no podrían decirse, se me actualizó este dato. Entonces, cuando son tolerantes a particiones, hace referencia a que puede seguir funcionando la base de datos, aunque se haya partido la red al medio. Después, depende de esa base de datos, qué pasa cuando todos vuelvan a estar up y cómo se comunican entre sí. Cada base de datos tiene una forma de recuperarse de eso diferente. Pero esa es la idea de tolerancia a particiones. Entonces, cuando ustedes analicen una base de datos, es súper importante que vean este teorema CAP. Por default, esa base de datos sin tunear, ¿en qué parte está? Porque dependiendo del caso de uso, vos vas a querer más consistencia, vas a querer más disponibilidad, o dependiendo del caso de uso, vas a querer que si hay una partición de red siga funcionando. Porque si no funcionas, te rompe tu caso de uso, que se traduce en perder dinero para la empresa. ¿Hasta acá se está entendiendo lo que estoy diciendo? Todas las preguntas que haya quedarán para el final. Me gustaría que podamos seguir charlando esto. Buenísimo. Continuemos. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de las bases de datos SQL, pero no me voy a centrar en explicarles qué son las bases de datos SQL. O sea, todo eso todo ya lo conocen, pero sí lo que quiero hacer es empezar a dejarle tips para lo del principio. Acuérdense que esta charla es cómo performamos endpoint o cómo los optimizamos. Entonces, lo que generalmente sucede cuando entras a ver el track y ves que tenés una base de datos relacional, y lo primero que se piensa, lo más normal es decir, bueno, estoy haciendo consultas para esta columna.
agregale un índice. Suele ser lo más normal, pero claro, y después, ¿qué pasa en esas situaciones donde la consulta que estás haciendo ya tiene un índice? Y decís, uff, ¿y cómo lo arreglo ahora? Entonces los tips que quiero que se lleven hoy a esta parte, la parte de SQL, es qué cositas podemos hacer para poder solucionar esos casos donde ya tenemos el índice, que es lo primero que se suele pensar, cómo solucionamos si tenemos esa consulta lenta. Una de las primeras opciones que les propongo es que en las consultas busquemos solamente los datos que necesitamos. A veces hay tablas que son gigantes. Yo a lo largo de mi carrera me he encontrado con tablas de un montón de columnas. Un montón de columnas. Y si cuando vos vas y consultás, te traes el objeto gigante, gigante, además de llenar tu memoria, estás haciendo una consulta a la base de datos que trae un montón de datos. Entonces, la primera recomendación, por fuera de lo común de siempre, que es agregar un índice, es, por favor, traigamos solamente los datos que estamos necesitando para la consulta específicas, especialmente en aquellos casos donde las tablas son muy, 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 muy grandes. El segundo tip que quiero compartirles es el de hagamos particionamientos verticales. En el ejemplo que les estaba dando recién, que les comentaba que yo me he encontrado a lo largo de la carrera con tablas que tienen un montón, pero un montón de columnas, es, ¿realmente esa tabla tiene que tener tantas columnas? La respuesta más probable a eso es que no necesita tener tantas columnas. Entonces está bueno poder identificar, cuando hacemos las consultas, y ya aplicamos el paso anterior, identificar los grupos de columnas por el cual consultamos. Si tenemos una tabla de 50 columnas y generalmente consultamos estas 5, estas 10, estas 5, estas 8, muy probablemente podría ser lógico separar esa tabla y partirla verticalmente. ¿Qué significa esto? Agarrar esa tabla grande y partirla en tablas más chicas. Entonces, este grupo de columnas es una tabla, este grupo de columnas es otra tabla y este otro. Ahora hablemos de particionamiento horizontal. El particionamiento horizontal es cuando tenés demasiados datos en tu columna. Tal vez tenés pocas columnas, pero en tu tabla tenés un montón de datos. Entonces, un particionamiento horizontal podría ser, por ejemplo, separar tus tablas por año. Entonces, vos tenés las transacciones del año 2022, una tabla, las transacciones del año 2023, otra tabla, las del 2024, otra tabla. El otro tip es normalización y también desnormalización. Tenemos casos donde tenemos datos que están repartidos por absolutamente todos lados y aplicar las reglas de normalización nos pueden ayudar a que la consulta sea más performante. Pero a su vez puede ser que tengamos el otro caso donde nuestra, donde nuestra base de datos esté demasiado normalizada y tengas que hacer muchísimos joins. Entonces, cuando tenés tantos joins, tu consulta es lenta. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos casos es hacer una pequeña desnormalización. Y en esa pequeña desnormalización crearíamos una tabla donde tenés los datos más consultados. Si vos sabés que la columna, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora en particular, pero si vos tenés un usuario que tiene determinados gustos y siempre se suele consultar la columna A, B, C, D, y bueno, podrías tranquilamente hacer una tablita con la columna A, B, C, D, y ahí estarías repitiendo datos, tanto en la tabla usuario como en la nueva tabla, pero sería mucho más rápido, porque no estarías yendo a buscar esos datos en un montón de joins. Y esto es como un paso previo a tener que poner una caché, que eso implica infraestructura. Y otra cosa súper importante que me gustaría que se lleven de estas sesiones, cuando utilizo la base de datos SQL. Y desde mi punto de vista, solamente en los casos que necesitemos que se cumplan las normas ACID, que habla de atomicidad, de consistencia, algún nivel de isolación y durabilidad. Caso donde también necesitemos transaccionabilidad. Si no es ese tu caso, yo te recomiendo fuertemente ir por otro tipo de base de datos. Ejemplo, si necesitas que se actualizar el saldo de la cuenta del banco, y probablemente sí queremos atomicidad, probablemente sí queremos ser transaccionales. Ahora, ¿querés modificar el carrito de compra de tu e-commerce? Y no.
Muy probablemente no. Entonces está bueno identificar eso en cada caso de uso. Vamos a las bases de datos documentales. ¿En qué casos querríamos usar una base de datos documental? Como saben, la base de datos documental tiene una estructura de JSON, que justamente serían en casos donde necesitemos un esquema que sea más flexible que una relacional. Yo, por ejemplo, trabajé en su momento en una empresa donde necesitábamos, o surgió el caso de uso, de poder notificar cosas al usuario. Entonces nosotros tenemos que notificarle por SMS, por mail, por push notification, y siempre cada template con el cual nosotros podíamos enviar eso, sea el SMS, el push notification o el mail, era diferente y encima tenía configuraciones, como por ejemplo, hay que enviarlo con cierta cantidad de repeticiones, hay que hacerlo en determinada fecha al año, y otras reglas, y todo eso era configuración. Si yo todo eso lo tenía que meter en una base de datos relacional, iba a ser complicadísimo queryar, entender el modelo. Ahí no estaba hablando de entidades. De verdad, era mucho más simple agarrar un JSON, tenerlo configurado y se terminó el problema. Bueno, acá les di un ejemplo de cuando necesito justamente esquemas flexibles, cuando surge la necesidad desde el mismo caso de uso de tenerlo en un JSON. Otra cosa súper importante de este tipo de base de datos que quiero que podamos tener en cuenta es, por favor, en cada base de datos, tomémonos un tiempito para poder aprender cuáles son las técnicas de modelado para esa base en particular. En el caso de las bases documentales, la forma más simple de modelarlo es pensar si necesitamos embeber entidades dentro de una misma entidad o si necesitamos referenciarlas. Si lo comparamos con una base de datos relacional, eh, sería un uno a muchos referenciados o un uno a muchos embebido. Lo ideal para evitar muchas consultas es tenerlo embebido en base de datos documentales. Entonces, por ejemplo, vos tenés eh, como vemos en este caso acá, vos tenés tu objeto principal y tiene embebido dos objetos dentro. Entonces ahí tenés, por ejemplo, un uno a uno embebido. Bueno, eso podría ser una lista también. Entonces sería un uno a muchos que está embebido. Ahora, puede darse el caso, y ojo con esto, puede ser el caso de que en tu base de datos vos tengas embebido un uno a muchos, que va a ser una lista dentro de tu documento, pero ojo, no tengamos listas muy largas, porque si tenemos listas muy largas, lo que te va a suceder es que cada vez que queries en Mongo, por ejemplo, que es la base de datos documental más conocida, tu query va a ser lenta. Entonces, cuando vos ya estás viendo que tenés una factura con, no sé, miles y miles y miles de ítems, tal vez lo más conveniente sea separar el documento factura del documento ítem y referenciar el documento factura a los documentos ítems, como sucede en este ejemplo de acá. Recuerden que a mayor velocidad, menos constraints. A mayor velocidad, menos herramientas de filtrado. Fíjense cómo ya acá en las documentales no tenemos más joins. La forma de referenciación las vamos a tener que hacer nosotros manual en el código. Cuando nosotros querramos joinear, digamos, el documento A con el documento factura con el documento ítems, vamos a tener que ir a consultar la factura y después hacer otra consulta para buscar desde la colección ítems. Así que fíjense cómo obtenemos un poco más de velocidad, tenemos flexibilidad, pero ahora ya no tenemos joins, tenemos menos constraints, pero ganamos en velocidad. Y otra cosa que es súper importante que hay que decir, ojo, es si ustedes están viendo que en sus queries, en una base de documental, están teniendo un montón de aggregations, un montón de group bytes, lo que muy probablemente esté pasando es que pensaron en el modelo de esa base de datos como si fuera una base de datos relacional. Lo que les recomiendo fuertemente ahí es poder ver el modelo de su base de datos y cambiarlo a otra base de datos, si es el caso de uso, o mejorar ese modelo para que estemos dentro de lo que estamos hablando acá a la izquierda. Pasemos a la siguiente base de datos. Vamos a ver una base de datos de que no es tan conocida, pero es extremadamente útil para algunos casos de uso. Si son las bases de datos column family. La particularidad de las bases de datos column family, porque ustedes la están mirando acá y dicen, hey, esto es lo mismo que SQL, no hay diferencia, hay filas y columnas. La gran diferencia que hay, que quiero que se lleven de este día, es que
Cada fila puede tener una cantidad diferente de columnas. Cada fila. Esto es algo que no sucede en la base de datos SQLs. ¿Y en qué contextos son usadas? Son muy utilizadas para Big Data o para IoT, Internet en las cosas. Y un ejemplo súper clásico de cuándo usar este tipo de base de datos es, por ejemplo, cuando tenés un montón de sensores. Que vos tenés sensores que tienen que estar escribiendo. Muy probablemente vos necesites una base de datos de este tipo. Son muy buenas para las escrituras, excelente para las escrituras. Eh, y en particular yo les voy a hablar de Cassandra, que con la que trabajé en su momento cuando trabajaba en Despegar. Son muy buenas escalando, escalan linealmente. ¿Qué significa esto? Que si tenemos que ver el escalamiento horizontal como, horizontal es agregar más réplicas, como una función matemática, la función es una función lineal, básica. Digo esto porque no sucede en todas las bases de datos. Hay otras bases de datos donde vos empezás a agregar réplicas y donde agregás, por ejemplo, la, no sé, tercera réplica y en vez de tener un 100% de aumento, tenés un 80%. Agregás la cuarta, un 70%. Agregás la quinta, un 60%. Ahí ya la función matemática no es lineal. Pero no solamente funciona para Big Data o IoT. Y esta parte es la que me gustaría que puedan escuchar y prestar atención. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos hace un rato, yo les decía que a mayor velocidad tenemos menos constraints y menos capacidad de filtrado? Bueno, este es uno de esos casos. ¿Por qué? Les voy a contar un caso de uso. Eh, Supongamos que vos, se me está corriendo ahora, supongamos que vos entras a LinkedIn. Y en la sección de LinkedIn vos querés entrar a la parte de tus estadísticas. Y en la parte de tus estadísticas vos tenés usuario, querés ver por usuario, o sea, tu usuario, todas las publicaciones que estuviste a lo largo de diferentes fechas y ver la cantidad de me gustas y la cantidad de visualizaciones que tuvo. En este caso, mucha gente lo primero que puede pasar o decir es, ok, si yo tengo que trabajarlo eso con mi base de datos relacional o con mi base de datos Mongo, se va a quedar lento. Entonces, suponiendo que viene tu jefe y te dijo, mira, esta sección de LinkedIn, de estadística, anda lento. Anda lento porque tiene que ir a buscar muchas cosas y no me gusta, tarda mucho. Ok, entonces, lo primero que suele pensar el programador en estos casos es, bueno, no me funcionó Redis, no me funcionó Mongo, listo, a cachar. Es lo primero que siempre viene, ¿viste? Cachemos, listo, se mete una caché. Eh, y en este caso una caché no nos podría funcionar, porque las cachés en general, lo primero que pensamos cuando hablamos de cachés son bases de datos clave y valor, como Redis, que encima es una caché también en memoria. Y no nos podría funcionar porque justamente es clave, valor. Entonces, ¿cuál es la clave? El usuario y el valor, ¿cuál es? Una publicación, algunas publicaciones. Encima en Redis vos no podés meter muchos datos, lo vamos a hablar ahora cuando hablemos con Redis. Y si quieres hacer un ordenamiento por fechas, no podés ordenar. ¿Quieres hacer un filtrado por determinado campo, por ejemplo, por tipo de publicación? Y no podés, porque es clave, valor. Entonces ahí es cuando tenés un intermedio para ciertos casos de uso que pueden ser las bases de datos column family, donde tenés un poco más de filtrado y un poco más de ordenado, no tanto como las bases de datos SQL que puedes filtrar por lo que quieras, o como Mongo que también puedes filtrar por lo que quieras. Eh, Tenés un poco más de filtrado que las claves de valor y son rapidísimas, son muy rápidas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, te podría servir. Eh, y ahora voy a ir con el ejemplo, pero algo muy importante a tener en cuenta para este base de datos Column Family es que acá se modela por consulta. Acá no sirve esto de yo tengo una entidad, no sé, usuario, o en este caso del ejemplo acá abajo es el alumno.
Acá no sirve tener un alumno y que lo utilizo en todos lados como pasa en la base de datos relacionales o como sucede en las colecciones que tenés tu colección estudiante y después lo puedo relacionar con mi colección materias. Acá no va así. Acá es, hago una consulta y por cada consulta tengo una tabla diferente. Fíjense en este ejemplo. Dice materias por alumnos. No es lo mismo hacer materias por alumno, la consulta esa, que hacer la consulta alumnos por materia. En la consulta materias por alumno, te trae todas las materias de un alumno y te permite ordenarlo por el nombre de la materia. Algo que ya en la base de datos Redis no podrías hacerlo. Inclusive podrías poner algún otro campo y podrías ordenarlo también. Pero no podrías, en este caso del ejemplo, filtrar por el curso. ¿Por qué? Porque la consulta es materias por alumno. El curso es un dato que llega, pero vos no podés filtrar por ello. Vos podés filtrar por legajo y por nombre de materia. Inclusive podés ordenar por nombre de materia. Ahora, cambiémoslo, hagámoslo al revés. Vos podrías tener alumnos por materias. Entonces vos, por cada materia, te traes todos los alumnos. Y podés ordenar por orden alfabético los alumnos. Y si querés también te trae el curso. También te puede traer el curso si querés. Y podés agregar un par de datos más. Pero esos datos que vas agregando no son para filtrar. Son datos que llegan. Todo lo que sea filtrado y ordenamiento está dentro de la primary key. Lo que esté fuera de la primary key no es ni filtrado ni ordenado. Tip para tener en cuenta en las column family. Perdimos filtrado, perdimos ordenado, pero obtuvimos mucha velocidad. Y tenemos más filtrado y más ordenado que si estuviéramos trabajando con una base de datos clave valor como un Redis. Eso es lo que quiero que se lleven. Eso es súper importante. Y esto mismo que expliqué recién con alumnos por materia y materia por alumno es transpolable al ejemplo que yo les explicaba hace un ratito de LinkedIn en las estadísticas. Vos no vas a poder filtrar por los likes, no vas a poder decir tráeme todas las publicaciones que tengan más de 35 likes, no vas a poder filtrar si lo modelaste como yo dije. Si vos modelás publicaciones por usuario, si vos modelas publicaciones por usuario, no vas a poder traer eso. Si vos después modelas likes por publicación, ahí sí. Pero todo depende de cómo formes esa primary key. En el ejemplo que les di yo, vos podrías filtrar y ordenar por publicación y por usuario. Te traería los likes y las visualizaciones, pero no podrías hacer un filtrado por visualizaciones y por me gustas si armamos la tabla de la manera que yo les expliqué recién hace un rato. Sé que es complicado, sé que es complejo esta parte de acá de entenderlo, pero lo que quiero que se lleven, por favor, es a veces cuando estamos filtrado y ordenado, es que sea muy rápido y las claves valor no nos dan eso porque no tenemos ese filtro ordenado. Una column family nos puede permitir, no solo es IoT, no solo Big Data, nos puede servir para casos de usos específicos donde vos necesitas más velocidad. Ese es el típico caso que les expliqué antes. Tengo una parte de mi sistema donde ese sistema hace una consulta a la base de datos, mi relacional ya no da abasto, mi Mongo ya no da abasto, mi clave de valor no me permite hacer ese ordenado y filtrado. En ese caso en particular, ahí es muy probablemente cuando necesites velocidad y un poco de filtrado y ordenado, cuando una column family te viene a ayudar. Y en este caso les explicaba con Cassandra. Tanto AWS como Azure tienen compatibilidad con Cassandra. Pasemos a la siguiente base de datos, que es clave valor. Un poquito ya estuvimos hablando. Respecto a este tipo de base de datos, lo que les explicaba antes, tenemos menos constraints, tenemos menos filtrado, pero somos lo más rápido que hay. Esto es lo más rápido que tenemos a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque es una tabla hash, es una clave, retornamos un valor. Todo lo que es ordenado, todo lo que se ha filtrado, queda del lado de quien utilice la aplicación. Sus casos de uso más comunes, acá sí todo esto seguramente lo hemos trabajado y lo hemos visto, es cachar, y específicamente cachar en memoria. Cuando vos querés hacer una caché, lo primero que pensás es justamente una base de datos clave de valor, y generalmente pensás en redes. Dije recién también que son las bases de datos más rápidas. Y otra cosa importante, existen bases de datos clave de valor que no están en memoria. No necesariamente clave de valor es sinónimo de que sea en memoria. Que sea en memoria es que es más rápido, porque es más rápido que ir a disco.
pero hay bases de datos que también van a disco. No estoy seguro si Redis tiene para guardar en disco, muy probablemente sí, pero por ejemplo Dynamo de AWS, que es con el stack que yo trabajaba en las otras empresas, eh, guarda tanto en memoria como también guarda en disco. Y por supuesto en memoria es más rápido que en disco. Pero sepan que también existen esos casos. Cosas importantes. Es clave valor, pero eso no significa que solamente guarde en el valor strings. Tenés varios tipos. Como acá estamos viendo, tenés string y todos estos otros tipos. Tenemos hash. Cuando ustedes guardan un objeto y usan el ORM, en realidad no se los guarda como string, en realidad se los guarda como hash. Y usa este tipo de datos por detrás, digamos. Podés guardar también listas, podés guardar set, que bueno, todos sabemos que son listas pero sin repetidos. Y algo súper copado, también tiene Redis, que está bueno para que lo tengan en cuenta si alguna vez lo necesitan. Tiene sorted sets, que son sets, pero vos les podés poner un valor de ordenado. Te sirve mucho para jugar, por ejemplo, o con prioridades, o para jugar justamente con algún tipo de score. Supongamos que supongamos Netflix, que Netflix necesite tener en su caché de memoria las películas que tengan una mejor calificación. Es un set, no están repetidas, y a cada película tiene asociado un score, que sería la calificación. Entonces, como las quiere tener en memoria, ya que la gente las consume y consume mucho, pueden usar un sorted set. Lo de tener literalmente una película en Rails es una forma de explicarlo, no es que tienen la película en Rails, sino los datos, para dejarlo en claro, ¿no? Porque estás streameando en realidad. Así que lo importante es la idea, el concepto. Entonces, por ejemplo, tener el nombre de la película y asociado el score. Entonces, vos ahí sí es uno de los pocos casos donde vos podés traer por orden de score algunos datos. Pero bueno, es un score, no es todo lo otro que hablábamos que nos daba Cassandra. Otro dato importante que no está acá, pero es sumamente importante para otros casos, es hay contadores. Y esos counters son atómicos. O sea, si tenés dos threads que están peleando por el recurso de hacer una modificación al mismo tiempo, lo va a hacer siempre, si primero uno, después el otro, y van a ser atómicos, completamente atómicos. ¿Saben para qué está muy bueno esto? Para casos donde haya bloqueos distribuidos, donde vos tenés que bloquear, como tenés muchas instancias, no tiene sentido hacer un bloqueo en cada una de las instancias de tu aplicación y necesitas externalizarlo. Entonces un bloqueo distribuido va a ser muy, muy, muy bueno para estos casos, y Rails te lo soluciona con esos contras. Cuando hagamos otra próxima charla y hablemos de la selección de microservicios, en la parte de bloqueo distribuidos, voy a volver a hablar de esto. Algo súper importante de Redis, otro tip. Es una base de datos que es una caché, y está en memoria, y la memoria es limitada, no es disco. No nos olvidemos de los TTLs. Si hay alguna persona que tiene una base de datos Redis y no tiene TTLs, no digo que esté mal, pero digo que le preste ojo y atención, porque si vos no los mantenés actualizados, si vos no haces un trabajo detrás, es probable que tengas un montón de basura en tu caché de Redis y, y todo es porque no tenés TTL. El TTL es un tiempo, no me acuerdo la traducción, pero es un tiempo de vida que vos le das a cada uno de los objetos y después de pasado ese tiempo, time to leap. Después de pasado ese tiempo, el objeto se elimina solo y automáticamente. Y otra cosa súper importante, esto, por favor, les recomiendo grabárselo, la recomendación de Azure, y después cuando les comparta la PPT les dejo el link acá abajo, recomienda que los objetos que guardemos en Redis tengan un tamaño máximo de 100 kilobytes. Es verdad que vos podés guardar string hasta 512 megabytes, sí, pero el rendimiento empieza a ser cada vez más bajo. Así que ojo con los tamaños de los objetos que se guardan. Eso puede afectar mucho la performance justamente del endpoint que vos estás trabajando, que es la idea de esta charla. Y pasamos a otra sección más. Las bases de datos orientados a grafos son como las menos conocidas
pero no por ello dejan de ser las menos útiles. Son realmente muy, muy, muy buenas para diferentes casos, inclusive les voy a dar ahora algunos ejemplos que nos podrían servir inclusive para el banco. Pero el caso de uso más común para bases de datos orientadas a grafos, primero le voy a explicar qué es, ¿no? Eh, Son bases de datos justamente que nos permiten trabajar con grafos, con árboles, con caminos, de forma mucho más simple que con una base de datos, por ejemplo, relacional. Y voy a explicarles después por qué. Las bases de datos orientadas a grafos, el caso de uso más común que tienen es para los contactos de las redes sociales. ¿Viste? Cuando vos en Instagram seguís a una persona, esa persona sigue a otra persona, o en LinkedIn, cuando vos conectás con uno y ese conecta con otro, y después te llegan recomendaciones, te empieza a armar todo un árbol de quién conoce a quién. eh, y las bases de datos orientadas a grafos solucionan esto de forma muy, muy, muy simple. Es más, esto que están viendo acá es un grafo súper, ultra, mega chiquito, pero no deja de ser un grafo real, lindo para un ejemplo. Y fíjense cómo acá podemos ver las personas, estas son personas, y uno es amigo del otro es amigo del otro. A Michael le gusta comer hay sushi, y hay sushi sirve sushi, y a su vez está alocado en Nueva York. Entonces, si a Michael le gusta el sushi, es posible que a Andrea le guste también el sushi, y si Andrea vive en Nueva York, puede ser que Michael también. Entonces empezás a armar un árbol de relaciones que puede ser realmente muy útil. ¿Y cuándo es un buen momento para empezar a analizar si necesitamos una base de datos orientada a grafos? Cuando ustedes en su base de datos relacionales comienzan a ver que tienen una tabla a muchos gigante, gigante, que ya habiendo hecho todo lo que hablamos antes, no lo solucionás. Bueno, ahí es muy, muy probable que empieces a necesitar una base de datos orientadas a grafos y el caso de uso eh, tiene sentido, ¿no? Imagínense si tuviéramos que hacer esto de es amigo de con base de datos relacionales. Vos tenés una persona que puede ser amigo de muchas personas y muchas personas pueden ser amigos de otras muchas personas. Entonces tenés en el medio una tabla muchos a muchos gigante, gigante. Entonces de esta forma vos, además de verlo mucho más simple, puedes armar caminos, puedes armar conexiones, puedes hacer consultas de forma mucho más lógicas, en el sentido de traeme todos los que conozcan a o sean parte de este subuniverso, de una forma mucho más simple que si lo hiciéramos en una base de datos relacional. Entonces quédense con esto de cuando ya los muchos son muy grandes, ojo que tal vez esta base de datos les puede solucionar problemas. Cosa súper copada que tienen es que no solo tenés atributos en los nodos, cada uno de estos de acá son nodos de un grafo. Y no solamente tenés atributos en el nodo de grafo. En este caso, no sé, la persona tendría, en el nodo persona tendrías la edad, el DNI, etcétera. Eh, las relaciones, o sea, por ejemplo, le gusta o es amigo de, también pueden tener atributos. Por ejemplo, es amigo de a partir de tal fecha. Le gusta tal cosa, bueno, esa relación puede tener eh, cuánto le gusta, desde cuándo le gusta, por qué le gusta. Entonces, tanto los atributos, eh, tanto las relaciones como los nodos pueden tener atributos. Y algo que se me ocurrió mientras armaba esto de que, por ejemplo, cuándo nos podría servir, no digo necesariamente que nos sirva, pero se me ocurrió que podría ser tranquilamente. Supongamos que queremos analizar en el banco las diferentes transferencias que hace una persona para poder detectar algún posible fraude o algún posible circuito que hagan determinadas personas para lavado de dinero. Entonces, claro, vos podés tener las personas en tu grafo y las transferencias a las diferentes entidades que hacen. Y si vos empezás a notar que una persona hace siempre las mismas transferencias, siempre en determinadas fechas, si tenés otra persona por acá que hace transferencias parecidas y al parecer las está recibiendo a determinados días del mes, entonces puedes empezar a notar que todo ese camino y ese árbol de transferencias que empieza a conectar personas con personas, te puede armar un circuito de algún tipo de lavado. Otro caso podría ser, vos tenés personas en el banco y esta persona tiene estos productos, posee estos otros productos.
y es familiar de esta otra persona. Y esta otra persona tiene menos productos. Entonces, existe la posibilidad de que en base a estos gustos yo le pueda recomendar a esta otra persona esos productos. Otro caso, si este grupo de personas, estos nuevos personas, tienen determinado salario, determinado perfil crediticio o determinados gustos, les puedo ofrecer o recomendar a este otro grupo de personas que tienen gustos parecidos o tienen características parecidas estos mismos productos que tienen ellos. Entonces, fíjese cómo se arman estos grafos que nos pueden dar un montón de información. Ya está quedando poquito, si alguno llegara a tener que irse o algo, no hay ningún problema, esto queda grabado. Y por eso, bueno, separamos la charla en dos partes. Customización. ¿Te acuerdas cuando les hablaba del teorema CAP? Que yo siempre les dije, por default está bueno ver dónde encaja la base de datos para conocer los conceptos con los cuales se va a manejar. Bueno, dije por default a propósito, porque hoy en día las bases de datos tienen mucha customización, no dejan de ser empresas. Y todas las bases de datos con el tiempo buscan poder hacer todo. No siempre pueden hacer todo, pero sí te permiten tener ciertas configuraciones que te permiten que, por ejemplo, ser más consistente, te permiten ser más disponibles o te permiten agregar algo para que sea alguna configuración para que sea tolerante a particiones. Entonces vos te empezás a mover un poquito, depende de la configuración que haces, vos la podés customizar. Les voy a dar un ejemplo. Yo les expliqué que me entré hace poco en el banco y que vengo de un stack de AWS. Pero antes de entrar al banco, una de las cosas que hice fue seguir mi metodología de... Sé que usan Cosmos. Lo primero que voy a hacer es ver qué tipo de base de datos es. Lo segundo que voy a hacer es ver dónde entra en el teorema CAP y después voy a ver el tipo de modelado de datos que me propone los creadores y después veo cómo se customiza. Bueno, les voy a contar un poquito de Cosmos DB. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué tipo de base de datos es Cosmos? Algunos me pueden dar diferentes respuestas. Y la realidad es que Cosmos tiene diferentes APIs, donde te permite trabajar de forma multiparadigma. Entonces la respuesta no es única, depende de qué API estás usando. La que, por ejemplo, se suele utilizar mucho y es como la más típica, es la API orientada documental. En esta primera que están viendo acá, por dentro ven que es un documento, es un JSON, pero estás accediendo de forma SQL, podríamos decir. Pero a su vez también tiene una API que es compatible con Mongo. Entonces puedes acceder de la forma que uno accede con queries de Mongo. Pero no solo eso. Esta parte es documental, pero como podemos ver acá, también te provee una API clave valor, que es esta, utiliza Table de Azure, que es clave valor. Y no solo eso, también puede ser de familia de columnas. Como vemos acá, tiene una API para poder conectarse con Cassandra. No solo eso, tiene una API para trabajar específicamente con Postgres, y es más, hasta tiene una API para poder trabajar con bases de datos orientadas a grafos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es? Y depende de cómo vos lo estés customizando y depende de qué API estés usando. Y cuando hablo de customización, no solamente me refiero a qué API tiene, sino a cómo que la configuras a la base de datos. Por ejemplo, Cosmos tiene diferentes niveles de consistencia. Tienes desde consistencia súper fuerte, según lo que habíamos hablado y explicado antes, que todas sus réplicas tienen que tener el mismo dato siempre cuando vos lo consultes, o puede tener consistencia eventual. Consistencia eventual es que, bueno, yo agrego el dato y después eventualmente los replico en los otros nodos. Y bueno, es eventual. Si vos estás consumiendo la réplica que no tenía el dato, y bueno, es porque vos querés, tu caso de uso te lo permite. Hay casos de uso que tranquilamente puede ser eventualmente consistente. Y es súper normal. Cassandra, la otra base de datos con un family que hablábamos antes, en teoría cuando vos ves el teorema CAP, que está dentro de AP, disponible y tolerante a particiones. No es consistente por default, pero vos podés después entrar a la sección de configuraciones y configurarlo para que sea súper consistente. Vos podés tranquilamente decir que podés configurar el consistency level y el replication factor. Y podés decir que replication factor, que es el nivel de replicación,
sea en todos sus nodos, entonces te aseguras que está replicado en todos los nodos, y podés decirle que el nivel de consistencia sea el más alto, que esté ese mismo dato en todos los nodos, y cuando vos haces la consulta, se va a ir a fijar que ese mismo dato está en todos los nodos y ahí te lo retorna. Pero claro, perdés en tolerancia de particiones ahí. Esa es la gracia del teorema CAP. No siempre se puede tener todo. ¿Por qué perdés en tolerancia de particiones? Porque si vos pusiste el consistency level al nivel más alto, cuando te llega la consulta, lo que hace es fijarse que ese dato está en todos los nodos. Si no está en alguno, porque se partió la red, va a fallar tu consulta y vas a empezar a romper en todos los seres. ¿Por qué? Para mantener la consistencia. Estos son dos ejemplos simples de qué tan consistente o no consistente o customización. Otro ejemplo también clásico es el de Mongo. El Mongo por default sos consistente. ¿Por qué? Porque guardás siempre y lees siempre desde el master por default. Ahora, si vos querés leer de los slave también, hay un gap, hay un tiempito entre que el master replica en los slave. Y si vos fuiste y leíste del slave y obtuviste un dato que no es consistente con el último que se guardó porque hay demasiada concurrencia, es porque vos decidiste customizarlo y te diste cuenta que en tu caso de uso no necesitas tanta consistencia. Pero por default es consistente. Entonces depende cómo vos lo configurás y se puede customizar. Algo súper importante antes de pasar a la última sección, creo que les voy a sacar 10 o 15 minutos más. El que esté apurado tiene toda la libertad de poder ir. Esto queda grabado, se puede terminar después, no se sientan en compromiso. Pero esto es súper importante. Acá se trabaja mucho con Cosmos, muchísimo. Si alguna vez se encuentran que su jefe le está diciendo, este microservicio, estas requests, este endpoint está muy lento, por cómo es el modelado de Cosmos, hay una gran probabilidad de que no esté correctamente puesta la partition key. La partition key, por cómo es el modelado de datos en Cosmos, es súper clave. ¿Qué es la partition key en Cosmos para aquellos que no lo sepan? Cuando vos guardás datos en Cosmos, te pide que te agregues el ID de tu container, o sea, vamos a hablar de tabla, pero es tu container, y te pide que siempre cada container, tabla, tenga una partition key, una clave de partición. ¿Por qué? Porque esto permite que las consultas sean mucho más rápidas. Supongamos que vos tenés usuarios, ¿no? Nombre, ID, apellido, y decidís que tu clave de partición sea eh, el país. Todos los, no sé, todos los chilenos van a ir al mismo nodo, a guardarse al mismo nodo. Todos los argentinos van a guardarse en el mismo nodo. Y esto cuando vos hagas las consultas, te va a pedir que le pases el ID, y si le pasás la clave de partición también, está muy bueno porque te va a ir a buscar en ese nodo específico. ¿Qué pasa si vos no le pasas la clave de partición? Va a tener que hacer una cross query. ¿Qué significa esto? Va a tener que ir a buscar en todos los nodos, todos los nodos, hasta encontrar ese usuario en particular que vos estás buscando, porque no le pusiste la partition key. Es muy probable que esté sucediendo que haya cross queries cuando tenés problemas con Cosmos, porque Cosmos es rápido. Pero también es súper importante haber elegido bien la partition key. Otro ejemplo muy simple puede ser, vos en Cosmos modelaste este usuario, ¿no? Eh, y supongamos que ahora en vez de que sea el país, decimos que el ID, el usuario es el ID, y que la partition key es el ID también. Supongamos que hiciste eso. Claro, no hay ningún problema, dijiste, hackeé Cosmos, dijiste. Porque ahora sí, cada vez que busco un usuario lo voy a buscar por el ID, no hay ningún problema. Entonces va a ir directamente al nodo donde está el ID porque le acabo de pasar en la consulta la partition key que es el ID. Hackeé Cosmos. No hackeamos Cosmos, porque ¿qué pasa si ahora lo que nos sucede es que viene una consulta, y esto es muy común, ¿eh? Y la consulta es, bueno, tráeme este usuario de la base de datos, pero tráemelo por mail, porque en este momento de todo el flujo no tengo el ID, tengo el mail que me trajeron del frontend. Claro, ahí, como el ID del usuario de la partition key, vos vas a consultar solamente por el email. Y como tenés el email,
nada más vas a hacer una cross query, que esa query va a pasar por todos los nodos hasta encontrar el usuario, en vez de ir directamente. Bueno, hay técnicas de modelado para esto, donde probablemente tengas dos containers, dos tablas, y en una la partition key sea el ID para buscar por un usuario particular, y la otra sea una concatenación entre el ID del usuario, el otro container donde vas a replicar datos y va a ser seguramente el ID más el mail. Entonces vas a poder ir y filtrar por mail. Pero esto es muy largo de explicar. Hay charlas de 1 hora o 2 horas de cómo elegir una partition key, que es la clave del modelado en Cosmos. Cuando les pase esta PPT, les comparto un video de cómo modelar y cómo elegir esa partition key. Y además le paso un resumen de qué hice yo de ese mismo video. Así que para que le interese y pueda hacer que esté teniendo problemas hoy reales en Loyalty sobre esto. No sé si están, pero si pasa, nada, le pueden echar un ojo. Y vamos a la última sección y ya terminamos. Lo último que quiero que veamos es motores de texto. ¿Por qué quiero contarles esto? Muchísimas veces sucede que nosotros guardamos, por ejemplo, no sé, descripciones en nuestra base de datos y siempre las consultamos por algo parecido a un like de relacional. Puede ser que lo tengas en tu base relacional, que lo tengas en Mongo, donde lo tengas. Y claro, entonces vos vas y buscas por texto siempre con una query parecida a like y te das cuenta de que es muy lento. Te empezás a dar cuenta de que tu input, cuando haces el análisis que vimos al principio, es muy, muy, muy lento. Y es cómo soluciona esto. Bueno, tal vez te conviene utilizar otra herramienta que sea un motor de texto. ¿Cómo funciona esto? Funciona diferente a las bases de datos. Acá lo que hace es lo que se guarda o cómo se guarda en el fondo, digamos. Lo que se guarda en el fondo detrás de todo es por cada palabra, guarda cada palabra. En realidad guarda algo que se llama token, pero no quiero entrar tanto en eso. Pero lo que guarda, podemos decir, es cada palabra. Y se fija o le guarda una referencia a que, por ejemplo, la palabra internet, ¿en cuántos documentos apareció? Entonces es diferente, no es que yo voy, busco en todos los documentos y en cada documento busco la palabra internet. No, no, no. Si yo busco por internet, voy a la palabra internet y me fijo en todos los documentos que contengan la palabra internet y los retorno. Ahí está la clave de cómo funcionan los motores de texto, y el más conocido de absolutamente todos es Elasticsearch. Anda muy bien, muy, 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 muy bien. Y esa es la manera que trabajan los motores de texto. Como les contaba, hacen la referencia a las palabras, nos evitamos hacer un like en otras bases de datos, y es aproximadamente un 80% más rápido en búsqueda de textos complejos que otras bases de datos, como por ejemplo Mongo, y ni que ver también con una base de datos relacional. E inclusive te permite trabajar con diferentes idiomas. No quiero entrar mucho en detalle, pero cada palabra lo que se hace es tokenizarla. Entonces te quedas con la raíz de la palabra. Y las raíces de las palabras en un idioma y en otro idioma son diferentes. Bueno, podés configurar ese tipo de cosas. No voy a entrar mucho en detalle, pero lo que me quiero es que se queden con la potencia de tener un motor de texto. Cuando ustedes vean el caso de uso de los más claros, los más clásicos, tenés un e-commerce, Mercado Libre, Amazon, y cuando entras a la sección de buscar un producto, ahí por detrás lo que están usando es un Elasticsearch, así, de cabeza. Sea el Elasticsearch o el que tengan propio en la empresa, pero lo usan. Porque justamente te da esa velocidad de ir y no estar buscando en todo el documento, en todas las filas, en todas las columnas, no. Buscas por palabra y te dicen todos los lugares que se encuentran. Y te retornan las publicaciones que hacen referencia a esa palabra que vos buscaste. Por eso es tan rápido. Y otra cosa que tiene súper importante este motor de búsqueda en particular, que es el Elasticsearch, que tiene una UI nativa, que vos la podés configurar fácilmente, está súper bien aceitada con la parte de los back de búsqueda, y esta UI nativa se llama Kibana. Es buenísimo, es lo mejor que hay para filtrar de búsqueda de logs. Fíjense acá cómo la persona busca con una palabra y les resalta los logs de, no sé, del último año, y te llega todos los logs,
de cada microservicio. No sé, vos querés filtrar la palabra transacción 1, 2, 3, 4, 5 del microservicio Pepito Consultas. Bueno, pones Pepito Consultas, filtrás por transacción, campo de transacción, qué valor, 1, 2, 3, 4, 5, te lo filtra y te trae todos los lugares donde apareció. Para los logs es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Y yo trabajé con logs con muchas cosas. Trabajé con CloudWatch AWS, trabajé con Grafana, trabajé grepeando también a mano, trabajé con Datadog, que también anda muy bien, y uso un Elasticsearch por detrás, y trabajé con Elasticsearch también, y usando UI de Kibana. Así que les puedo asegurar que todas las cosas que probé es lo que mejor anda y lo que más recomiendo si eventualmente se quiere utilizar. Y no solo eso, encima te permite hacer dashboards. En base a tus propios logs, te permite hacer dashboards. Y no solamente es para logs, acuérdense que podemos guardar texto, podemos guardar libros. Queremos y podemos hacer que busque determinadas palabras en los libros. Podemos guardar, como dije, publicaciones de un e-commerce y descripciones para que cuando la persona busca en el buscador, le traiga todas las publicaciones relacionadas a esa descripción o a eso que agregaste en el buscador. No solo es logs. Y con todo eso, en cualquiera de estos casos de uso que conté antes, te permite hacer dashboards. Agarras el campo que retorna y te permite hacer dashboards. Fíjense cómo acá, en este ejemplo que estoy mostrando, hizo un dashboard súper copados y súper buenos de vuelos. Tienes por cada aerolínea que viajó, tenés el precio, tenés la cantidad de vuelos, tenés el precio promedio de los tickets. O sea, es excelente hasta para dashboard de negocios. Y además, te permite hacer reportes de esos datos. Y además, que lo podés filtrar por fecha y demás. Y además te permite tener alertas también. Vos podés hacer alertas que te lleguen al mail o alertas que aparezcan, no sé, en Teams, por ejemplo, y te llegan las alertas de diferentes situaciones y esto te permite tener todo tu proyecto súper monitorizado. Así que bueno, esta fue la primera parte. Claramente a las dos no llegamos. Hay mucho que procesar, hay muchos datos y ojalá que se hayan llevado a la idea principal de sepamos cuándo usar cada base de datos y cómo solucionar esos problemas de performance al momento dependiendo del caso de uso. Así que espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. También gracias a todos por quedarse estos minutos extra. Ahí si tienen preguntas, yo creo que por